Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar respecto al paciente COVID grave crítico, cómo identificamos al paciente en riesgo y aproximación del manejo adecuado. Quien les habla es Mónica Mesa García. Yo soy médico de cuidados intensivos. He trabajado en la primera ola en el tema de administración de la emergencia a nivel nacional, y en esta segunda ola, desde el mes de septiembre, estoy en la UCI modular del Hospital Cayetano Heredia, tratando a los pacientes más complicados con COVID. Los objetivos de esta clase son ver los criterios de UCI que se tienen para estos pacientes críticos, que desde luego no son necesariamente exactamente los mismos que tradicionalmente conocemos. Hay una propuesta de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos y también, desde luego, una propuesta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Vamos a conocer las consideraciones de ingreso a UCI en el contexto de emergencias y desastres y las consideraciones éticas, porque estamos en una emergencia sanitaria y por lo tanto el desborde de la atención de los pacientes ha motivado a que tengamos criterios de ingreso propio. Y también vamos a conocer algunos scores de valoración de pacientes COVID con hipoxemia que son tributarios a UCI. Para esto se les va a presentar el score crítico COVID, que es una adaptación que hemos hecho de otro score conocido como NEWS2, el cual les invito a revisar en las páginas web, que ha sido validado en pacientes con COVID. Pero, ¿por qué cuál es la particularidad que tiene este score crítico COVID de nosotros? Que ha sido adaptado con la data de la UCI Cayetano de la primera ola. Y ese justamente es un punto importante porque ya se adapta a las características tanto epidemiológicas, demográficas y fisiológicas de nuestros propios pacientes. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta son algunos problemas que estamos teniendo. Creo que todos hemos escuchado que inclusive han habido injerencias externas al criterio médico para el pase UCI, lamentable, por cierto, como este anuncio en un diario de gestión en donde un juez determina el internamiento de un paciente, ¿no? Algo que realmente nunca se ha visto, ha sentado un precedente realmente muy complicado para todos nosotros. Y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, por supuesto que se ha, digamos así, ha hecho una intervención, ¿no? Ha hecho una aclaración. Y es que estos pacientes en general tienen prioridades. Ustedes como médicos conocen, ¿no?, que existen 4 prioridades de ingreso a UCI, en donde la prioridad 1 son pacientes inestables, probablemente con saturación por debajo de 93, que si yo no les doy un tratamiento, ya sea con alto flujo y con ventilación mecánica invasiva, pues estos pacientes lamentablemente fallecen. Pero tienen una característica que muchas veces no consideramos: el beneficio potencial y reversibilidad esperable. Y esa reversibilidad esperable es la que buscamos con los scores y la que muchas veces el médico especialista, dada su expertise, ¿no es cierto?, permite, y para eso nos forman, permite seleccionar al mejor candidato que pueda calzar en esta prioridad. Los pacientes prioridad 2 son aquellos pacientes que requieren un monitoreo intensivo, pudieran tener alto flujo, como los que tenemos en nuestro hospital modular, con perfis bajos, que también tienen un beneficio potencial de reversibilidad esperable. Por otro lado, tenemos la prioridad 3 y 4. ¿Cuál es la característica de la 1 y la 2? En la 1, el paciente está inestable. Si no hago algo, ponerle alto flujo o ponerle una ventilación mecánica invasiva, en este caso para COVID se ha adaptado este criterio de ventilación mecánica invasiva, el paciente recuperable puede echarse a perder. Y en la prioridad 2 tenemos un paciente con sistema de alto flujo y que obviamente puede requerir cuidados intensivos por descompensación. Esta prioridad 1 y 2 tienen criterios de ingreso. ¿Qué pasa con las prioridades 3 y 4?
La prioridad 3 son pacientes inestables, críticos, muy parecidos fisiológicamente a la uno, pero cuyas posibilidades de recuperación lamentablemente son muy bajas, ¿cierto? ¿Y cómo determino esto en un paciente COVID? Ahí está el desafío. Y es por eso es que salen los scores, ¿no? Predictivos de alguna forma de la recuperabilidad. Y tenemos ya data estadística que determina que pacientes, por ejemplo, con saturación por debajo de 85, con máscara de reservorio, que ya estén utilizándola, que tengan más de 14 días de enfermedad independientemente de lo que hayan recibido, sus posibilidades de ser recuperados son muy pobres. Igualmente aquellos que están en cánula de alto flujo o sistema de alto flujo, cualquiera que usted le haya colocado, y que tenga más de 72 horas con un índice de ROX muy, muy bajo y que además de ello, pues, tenga una saturación igualmente por debajo de 90. Son pacientes que lamentablemente, por la gravedad de la enfermedad o porque tienen muchas comorbilidades, han perdido su oportunidad de recuperabilidad. Desde luego que esto requiere inclusive hasta de la inclusión de comités de éticas de personas que conocen cuidados intensivos para poder determinar, ¿no es cierto?, el ajuste de cuándo definir una prioridad 3. Finalmente tenemos la prioridad 4. Ingreso, obviamente no está indicado por el beneficio o porque obviamente es una enfermedad que tiene un bajo riesgo, ¿no? Son pacientes a veces también terminales o que tienen una enfermedad irreversible. Obviamente estos pacientes o están muy bien o están muy mal para ingresar a la UCI. Por lo tanto, no tienen una prioridad mayor y por eso son 4. Entonces, colegas y personal de salud, los criterios de ingreso a UCI en el caso de COVID también se rigen por este tipo de prioridades y por lo tanto requieren también de una valoración de ver a qué le llamamos reversibilidad. Estos criterios tienen su base. Esto que les he presentado anteriormente es lo que ha propuesto SOPEMI en diferentes ya redes sociales para poner en claro y dejar en claro que la decisión de ingreso de un paciente crítico es compleja y que no depende de un intermediador, sino de un criterio netamente médico en el contexto de, obviamente, principios éticos. Esta es la tabla original de cuidados intensivos de la Sociedad Española, muy semejante a lo que les presentaba anteriormente, pero siempre haciendo el hincapié que el criterio médico en cada paciente está por encima de las recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y se consensúe en una sesión clínica, y escúchenlo bien, comité de ética asistencial. Menos mal que en nuestro hospital, a sugerencia del Servicio de Cuidados Intensivos, ya se ha aprobado la existencia de un comité de ética. Un comité de ética que desde luego está conformado no solo por el médico intensivista, sino por el médico internista con experiencia en el manejo de pacientes críticos, con médicos de otras especialidades que son los que están atendiendo al paciente COVID sobre el cual hace la interconsulta, y que en consenso, pues, cuando es difícil la decisión y hay muchos pacientes, hasta 33 o 40 en lista de espera, determinan, ¿no es cierto?, bajo determinados principios clave que se tienen que dar en situaciones de crisis, el ingreso o no de un paciente. Recordemos los principios claves en situaciones de crisis. El principio de justicia. Si ha venido un paciente delicado y obviamente tengo lista de espera, esos pacientes que están en lista de espera tienen derecho a ingresar
Efectivamente, el comité de ética es algo que se está aplicando en el Hospital Cayetano Heredia. El comité está conformado por un médico intensivista, pero no solo un médico intensivista, sino también un médico internista con experiencia en el manejo de pacientes críticos y médico de otra especialidad que es el que está atendiendo al paciente sobre el cual nos hacen la consulta. Debemos recordar los principios clave que se tienen que tener en cuenta en un contexto ético para la atención de crisis. ¿Cuáles son estos principios? El de justicia, por ejemplo, que se puede ver mermado cuando pretendemos que pacientes que de pronto son prioridades 4 o 3 y quieren estar por encima de una prioridad 1 o 2, o por el contrario, pacientes que están en lista de espera de ingresar a UCI seleccionados como prioridad 1 y 2 y viene otro paciente que obviamente con menos tiempo de enfermedad y obviamente pretendiendo ingresar por encima de ese paciente, ¿no? Tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? El deber de cuidar, el deber de administrar los recursos. Tenemos recursos limitados. Esta no es una condición convencional. Entonces yo no puedo ingresar a un paciente simplemente y conectarlo por más que yo tenga un respirador, si no voy a tener acceso a un personal de enfermería, técnico y médico que pueda velar a ese paciente, si no tengo otros acompañantes de equipo biomédico tremendamente importantes para la recuperación de ese paciente, criterio de transparencia, es decir, esta lista de espera es conocida por el equipo médico, ¿no? La consistencia, el tener argumento para poder decidir, la proporcionalidad, ¿no? Es decir, si estamos desbordados, ¿cierto? No podemos nosotros ingresar a todos los pacientes, sino hay una lista de espera y con criterios se determina, ¿no es cierto?, cómo van ingresando estos pacientes, obviamente con el principio de responsabilidad, ¿correcto? Teniendo en cuenta esto, ahora sí les comparto, teniendo en cuenta estos criterios de ingreso a cuidados intensivos en general, ¿no? Les comparto el score COVID. ¿Por qué? Este score está basado o está sustentado de alguna manera en la actual alerta roja de establecimientos de salud y oferta móvil vigente en el Ministerio de Salud, que además tiene sus lineamientos y que además tenemos una directiva relacionada al manejo de pacientes críticos. Yo les dije que en la prioridad 1 y 2 hay criterios de recuperabilidad. Y justamente lo que le falta a ese cuadrito que les presenté al inicio es, ¿y cómo determino yo que ese paciente es recuperable? ¿De qué forma? ¿No? ¿Es la experiencia del médico? ¿Es qué tanto de satura? ¿No? ¿Es si es joven o si es adulto mayor? Bueno, hay factores que ya han sido evaluados y les presento una valoración de riesgo de oportunidades sobre vida en UCI, que se ha basado en un análisis estadístico de la UCI Cayetana en la primera ola. Estos pacientitos en más del 65%, si mal no recuerdo 68%, no tenía comorbilidad. Y un score que hemos validado esta herramienta más de 7, nos podía predecir con un porcentaje importante mejor sobrevida. Es decir, yo selecciono al paciente que tiene más criterios de posibilidad de vivir, ¿no? Con calidad de vida en la unidad de cuidados intensivos. Y esta es la fuente estadística del SAI UCI Cayetano. Entonces, vamos a comenzar, son algunos criterios importantes. Estos 3 criterios iniciales son muy importantes. ¿A quién le tengo que aplicar? Eso el título de esta clase es ¿cómo identifico al paciente en riesgo? Todo paciente COVID con hipoxemia menor o igual a 93 es un paciente de riesgo. Riesgo de complicación por neumonía que pueda requerir alto flujo o ventilación invasiva o fallecer independientemente del tratamiento que le hagamos nosotros por otras causas relacionadas a la hipoxemia directa o indirectamente. Estos 3 primeros criterios son claros. Si usted los guarda en su memoria, va a ser mucho más fácil que haga interconsultas con responsabilidad, con principio de justicia y teniendo en cuenta el criterio o el argumento científico correspondiente. Si bien es cierto y aclaro acá que no siempre lo que yo determine con un grupo de pacientes o un estudio retrospectivo va a permitir extrapolar decisiones, pero estamos en un momento de crisis y lo que se recomienda es tener data de nuestros propios pacientes, ¿no es cierto? Y adaptar
los criterios del extranjero a esto. Estas variables que estamos ahora identificando, algunas de ellas han sido postuladas en un score que se llama News2, que yo invito a que revisen por internet. Este score tiene como variables la frecuencia respiratoria, la saturación, desde luego la frecuencia cardíaca, presión arterial, estado de conciencia, y permite de alguna manera, en otros países ha permitido discriminar rápidamente el paciente en el cual el médico de piso de hospitalización llamaba al médico de piso. Pues bien, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado de base el NIUS2 y lo hemos validado con nuestra data, ¿cierto? Y estos son los factores que nos han salido. Prioritariamente tres: tiempo de enfermedad en días, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. ¿Por qué tiempo de enfermedad? Porque cuando un paciente ya lleva muchos días con COVID, lamentablemente ese pulmón está muy injuriado. El quinto a sexto día es el día de fuego para el COVID. Es el día en donde, si el paciente cursa con desaturación, debe acudir a un establecimiento de salud para recibir la oxigenoterapia y no automedicarse. Eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que ustedes entiendan? Entre el día 5 y 6, el paciente se descompensa, decide automedicarse con oxígeno, decide colocarse antibiótico y encima corticoide bajando sus defensas para el COVID. Con esto se genera un cóctel de daño pulmonar que en 14 días, lamentablemente, cuando recién ese paciente ya fracasó fisiológicamente, llega al hospital un paciente ya no recuperado, con desaturación importante y otros detalles. Es por eso, y este criterio ha sido, vuelvo a repetir, validado con nuestra data, determina un puntaje. A un mayor puntaje, mayor recuperabilidad y mayor posibilidad de sobrevivencia. Obviamente, si tenemos más de 14 días, tiene un criterio de 0, por ejemplo, ¿no? Quiero también remarcar que hay rangos de esta variable de tiempo de enfermedad, y obviamente tenemos que el mejor estándar es tener de 5 a 7 días, que es cuando el paciente, les repito, llega en agudo y detecta desaturación de 93, y es donde podemos ya intervenir con la oxigenoterapia, y si es necesario, si no mejora, en pocas horas iniciar terapia de alto flujo. Muchos pacientes, cuando le damos la oxigenoterapia a tiempo, pues revertimos la evolución de la enfermedad, o por lo menos podemos apalear y poder hacer que esa enfermedad pueda controlarse de manera oportuna. También tenemos un segundo criterio, que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también puede oscilar entre más de 35 con un paciente que tiene mucho trabajo respiratorio, ¿no? Y pacientes que tienen entre 25 y 35, y pacientes que ya se agotaron o están prácticamente preparo menos de 10. Entonces, igual, cuando tenemos un paciente que ya está con oxigenoterapia y que está con una frecuencia más de 35, sus posibilidades de poderse recuperar son bajas, porque significa que ya ha estado mucho tiempo con frecuencia rápida. Y esto merma, también genera daño pulmonar, agotamiento, acidosis metabólica, láctica, y por lo tanto, agotamiento en el paciente que se torna no recuperable. La saturación de oxígeno, la tercera variable. Esta saturación de oxígeno, si el paciente tiene menos de 85 con máscara de reservorio, también tiene un puntaje bajo. Pero aquellos que se mantienen entre 91 y 93 son justamente los que están en el momento indicado para la alto flujo o cuidados intensivos con alta posibilidad de salud. En parte del score, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Tenemos en cuenta que podemos tener un paciente que ingresa con valores definitivamente muy, muy complicados, que se ponen y se marcan como corresponde, pero lo que nosotros vamos a valorar es la respuesta fisiológica a el oxígeno. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en la columna de la izquierda, un paciente que viene con saturación 80, 89, pero ¿qué es lo que yo tomo para definir si el paciente es recuperable o no? El paciente, la saturación, cuando está con máscara de reservorio.
Si está con máscara de reservorio, evidentemente, y ya tiene una saturación menos de 85, ahí recién le pondré cero. Porque yo puedo tener pacientes que llegan al hospital sin terapia con oxígeno en 80, 85, pero ya con la terapia suben a 91, 93. Entonces recuerden, la valoración del paciente en riesgo se da y se tiene que anotar cuando ya tiene la máscara de reservorio. Antes no, porque no le hemos ofertado el tratamiento. Para aquellos pacientes que vienen de pronto con un buen semblante, que saturan entre 93 y 95, de pronto lo único que requieren es una cánula vinasal. Pero igual tenemos que estar valorando a las 2 horas que viene este paciente por emergencia, ¿no? Por el área de triaje diferenciado, si cae la saturación. Y si cae, amerita colocarle la máscara de reservorio de acuerdo a su frecuencia respiratoria del paciente, esa valoración la hace el médico, y nuevamente tenemos que valorar cuál es la respuesta con esa máscara de reservorio. Estos 3 principios son los más importantes del score, pero desde luego no son los únicos. También tenemos estos otros puntos importantes, como es el estado mental, el que tengamos o no comorbilidad, el tener un estado mental alerta, ansioso, confuso, determina evidentemente un puntaje diferente. Un paciente alerta y ansioso, que es lo que comúnmente tenemos en COVID, le da mayor puntaje frente a un paciente confuso y soporoso, ¿no? También hay que tener en consideración el hecho de que todos los COVID generalmente están despiertos. Todos los pacientes COVID, eso no me determina severidad. Y eso tenemos que entenderlo bien. Inclusive el paciente les va a decir, sí, estoy mejor, pero usted lo está viendo con una frecuencia respiratoria de 30, ¿no? Saturando 94. Y eso no quiere decir que no tiene criterios para alto flujo u otro tratamiento. Eso lo valora el médico. Entonces hay que tener en cuenta ello. Usted deberá colocar el criterio, pero para tenerlo claro, un paciente COVID generalmente está alerta o ansioso, y un paciente ya confuso y soporoso tiene menor posibilidades de recuperación. Los pacientes sin comorbilidad también se le pone un puntaje especial, y aquí cuando hablamos de comorbilidad excluimos la parte de obesidad, porque casi todos nuestros pacientes tienen problemas, digamos, de obesidad o tienen problemas complicados. Estamos hablando de la comorbilidad compleja, ¿no? Los diabéticos descontrolados, los pacientes que tienen hepatopatías de pronto no controladas, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de pacientes, ¿no? En cambio, las comorbilidades controladas tienen obviamente un puntaje, pero también se podría decir que están sujetas a que pudieran complicarse cuando desarrollan el COVID, ¿no? Aquí hay una variable que también es importante recalcar, que es la frecuencia cardíaca, que también tiene un puntaje más de 130 de frecuencia cardíaca, implica un valor de 2 puntos, ¿cierto? Entre 100 y 130, un punto, y menos de 100, 0 puntos. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, vamos a darnos cuenta que tenemos una sumatoria total de los criterios, ¿no? Y si estos criterios suman más de 7, este paciente debemos iniciar ventilación pronavigil, es decir, al paciente lo ponemos boca abajo, podemos iniciar sistemas de alto flujo con lo que se disponga, ¿no? Se puede hacer desde triaje dependiendo de las capacidades que tengamos en el momento, de lo contrario en el hospital modular. Pacientes con puntaje entre 4 y 7 deberían pasar al hospital modular, y los pacientes que lamentablemente tengan menos de 4 o cuya sumatoria de criterios A, B, C, recuerda, tiempo de enfermedad, frecuencia respiratoria y saturación es igual a 0, lamentablemente las posibilidades de recuperación son muy bajas, y a estos pacientes también ameritan un tratamiento, desde luego, un tratamiento paliativo que debe ir a una unidad de cuidados especiales. Las gestantes, independientemente de su puntaje, deben ir al hospital modular para tener una observación directa por parte del personal de cuidados intensivos y definir si requiere o no CAP o UCI en determinado momento. De hecho, hemos tenido pacientes gestantes que hemos tenido que trasladar de otros ambientes
cuando debieron haber sido derivadas directamente al hospital modular. Y esto es importante, ¿no? Porque al final este puntaje nos va a permitir no solamente identificar al paciente con potencial de recuperarse en UCI, sino que además poder tener un flujo, como lo vamos a presentar, de a dónde hospitalizar con mejor, digamos, calidad de atención, por decirlo de una manera, a nuestros pacientes. Con movilidades complejas que lamentablemente no se puedan controlar, pacientes diabetes descompensados, crónicos, enfermedades crónicas, o digamos con complicaciones crónicas de diabetes, o un paciente HIV o C, complicado, ¿no es cierto? O pacientes que tengan pues un HIV sin carga, ¿no? Son pacientes que definitivamente tenemos que evaluar y definir si hay respuesta a oxigenoterapia. Si lamentablemente estos pacientes no tienen una respuesta a oxigenoterapia, es decir, en 2 horas no ha habido nada de subida de oxigenación con la máscara de reservorio, también pasarán a una unidad de cuidados especiales o cuidados paliativos. Tenemos que tener en cuenta la sobredemanda que tenemos de pacientes y las limitadas actuales capacidades que tenemos, y por lo tanto tenemos que entender que de acuerdo al principio de justicia, de acuerdo al principio de responsabilidad, tenemos que tratar de salvar a la mayor cantidad de gente con potencial de recuperabilidad. Si no hacemos esto, corremos un riesgo altísimo de tener mayor mortalidad, paradójicamente. ¿Cómo? Porque usted va a admitir un montón de pacientes que no va a poder manejar. Y va a ingresar pacientes que de pronto no tienen ya criterios de recuperabilidad visto desde el punto de vista científico. Entonces, en ese contexto, lamentablemente, no estamos siendo objetivos, responsables ni justos. Seguimos con esto, tenemos la definición de respuesta favorable a oxigenoterapia con máscara de reservorio que se da cuando tengo mejoría de los parámetros clínicos, disminuye la frecuencia respiratoria, si vino con 30, el uso de musculatura accesoria, la taquicardia y obviamente mejora la saturación dentro de las 2 horas de observación. Y cuando tengo esta respuesta favorable, pues el paciente obviamente tiene un determinado puntaje. Si el paciente tiene una respuesta favorable a cánula binasal, está de más decirlo, puede pasar a un área de menor complejidad que actualmente en el hospital es el CENIS y tropicales, ¿no? Lo que se está procurando determinar con esto es lo siguiente: un flujo de pacientes COVID con hipoxemia según la severidad y el potencial de recuperabilidad que podría tener en UCI alto flujo. Entonces, cuando aplicamos el score, veamos esta lámina de izquierda a derecha, vamos a tener que se hace un triaje diferencial para aquellos pacientes moderados, graves y críticos que entran dentro de un tazón de saturación menor de 93. O, ojo, que tengan 95 o menos, pero con una frecuencia respiratoria rápida. Eso ya es criterio médico. Se le aplica este score y se ve la respuesta en 2 horas. Si el paciente no requiere máscara de reservorio y en 2 horas está bien con su cánula binasal, ese paciente se cataloga como leve o moderado. Ese paciente probablemente no tiene comorbilidades, o si las tiene, son controladas, y pasa a tropicales CENES, que es un ambiente en donde tiene gran cantidad de posibilidades de salir sin necesidad de tener un cuidado intensivo. Obviamente que si el paciente se complica, inmediatamente nos llaman para valorar su reingreso al módulo. Pero la idea es que con este programa seleccionemos mejor y a CENES tropicales pasen los pacientes más estables posibles. Por otro lado, tenemos nosotros pacientes que tienen un score más de 7, que lo hemos dicho, o un ABC más C más de 3. Estos pacientes pasan de frente al área del hospital modular. Y en el hospital modular, si el paciente obviamente requiere de un soporte invasivo, y muchas veces no tenemos la cama libre porque hay pacientes en lista de espera, ¿no es cierto?, que ya están hospitalizados antes que este paciente pasa al área de reanimación de críticos y también puede pasar al área de alto flujo, como vemos ahí en el gráfico. Asimismo, estos pacientes en determinado momento, después de 3 a 4 días de estar en un área de reanimación, son seleccionados para pasar mediante un triaje terciario, como lo vemos ahí, hacia la UCI modular. Porque en ese tiempo de 3 a 4 días pueden pasar muchos desenlaces
y hay muchos pacientes que han venido de pronto complicados, a pesar que el score es adecuado, y puede ser también que tengamos no muy bien seleccionados, por eso que tenemos que utilizar el score, y tenemos que utilizar el triaje terciario, que implica un comité de ética necesariamente, y la aplicación de otros criterios que vamos a explicar al final de esta clase para poder pasar al área de cuidados intensivos. ¿Qué pasa cuando el paciente ya pasó al hospital modular? Puede complicarse y puede requerir alto flujo, como lo estamos viendo ahí. Y finalmente, estos pacientes de alto flujo, a través de un triaje terciario, una evaluación que se hace concienzudamente mediante el comité de ética, se determina el pase a cuidados intensivos. ¿Qué pasa cuando el score, volvemos al inicio, de a la izquierda, está menos de 4 o el A más B más C tiene de 0? Bueno, se cataloga de no respuesta a oxigenoterapia y obviamente el paciente va a cuidados especiales o paliativos que tiene un protocolo determinado. El paciente siempre recibe un tratamiento y esto debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces comunicamos a los familiares de manera quizás no muy asertiva, diciéndole no hay cama en UCI, pero no debemos utilizar esos términos tan duros y tan fríos, sabiendo que el paciente no es recuperable. El paciente va a ser pasado a una unidad de cuidados especiales para recibir un tratamiento con morfina, con oxigenoterapia y obviamente con una atención a través de cuidados médicos en la enfermería que le permitan evitar el dolor y el sufrimiento en estos momentos, ¿no? de avance de enfermedad sin recuperabilidad. También tenemos que aquellos pacientes que tienen comorbilidades complejas, con buena respuesta a máscara de Seborrheo, independientemente del score, pasan al área en donde hay un grupo de médicos con experiencia en manejar estos pacientes crónicos que están en el área de cirugía B y medicina B. Entonces, como ustedes pueden ver en este flujograma, hemos tratado en base a un score que se hace en los pacientes con saturación menos de 93 o que tienen trabajo respiratorio con saturación menos de 95, discriminar a dónde vamos a direccionar los pacientes en función a los recursos que tenemos en tropicales, en cirugía, medicina, en cuidados especiales, el hospital modular, alto flujo y UCI modular. De tal manera que debemos hacernos eficientes en el tiempo. Hoy por hoy estamos reorganizando esto y es importante tenerlo en cuenta porque permite reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Porque, por ejemplo, si pasamos a un paciente crítico a tropicales y CENE, la capacidad de respuesta y el traslado que implica de esa área hacia la UCI o hacia alto flujo puede comprometer la vida del paciente. Por eso, colegas, tratemos de efectuar la mejor selección posible de nuestros pacientes para reducir las complicaciones. Finalmente, quiero compartir con ustedes, una vez que hemos reconocido, recuerden, los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir en UCI y que están críticos, también tenemos que tener en cuenta este cuadro que propone la sociedad española, en donde en función a la crisis vivida de emergencia, desastre que tenemos actualmente frente al COVID, tenemos que la decisión no solamente se basa en las prioridades, ya no, sino que tenemos que tener en cuenta estas tres columnas vertebrales. Primero, ¿qué recurso tengo disponible y qué alternativas tengo? Segundo, ¿qué características tiene la persona en la situación global? Es decir, vulnerabilidades propias del paciente. Y tercero, ¿qué cuestiones éticas y decisiones tengo que tener en consideración? Vamos a ver un poco de cada uno de ellos para tener en cuenta, ¿no?, de qué estamos hablando. Y cuando hablamos del tema de recurso, disponibilidad, tenemos que tener un plan contingencial. Cayetano Heredia lo tiene, como todos los hospitales, el Ministerio de Salud, y tenemos que ver cuál es la capacidad de implementar las camas UCI en función, en este caso nuestro, factor limitante de recursos humanos. De nada me sirve poner en una cama un ventilador cuando nadie va a poder programarlo, seguirlo, pronarlo, determinar todo lo que implica la sedación analgésica y los cuidados de enfermería. Entonces, si yo no tengo esa capacidad, no puedo ofertar algo que no puedo dar calidad de atención. Lamentablemente, en condiciones de emergencia, los recursos son limitados y tenemos que actuar en función a ello y en función a lo que dice el plan, que puede cambiar, pero depende mucho de mejorar las capacidades. Convertir camas en alto flujo, desde luego. Y acá tenemos que romper un esquema. El alto flujo no es paliativo, colegas. El alto flujo es
curativo y por lo tanto, actualmente tenemos 30 camas UCI y 30 de alto flujo, es decir, 60 pacientes críticos. Yo veo a diario mucha desesperación del personal por pasar al alto flujo UCI y hoy por hoy una buena cantidad de pacientes de alto flujo se están recuperando solo en alto flujo. Entonces también tenemos que aprender a tener resiliencia y paciencia en ese aspecto. Desde luego, aquellos que fracasen al alto flujo, que obviamente estamos hablando pacientes, ojo, que tienen más de 2 días en alto flujo, pacientes que siguen teniendo frecuencia respiratoria más de 30 estando en alto flujo, que siguen desaturando por debajo de 93 en alto flujo, esos pacientes lamentablemente tienen una última chance que es la UCI. Pero si pasa de este tiempo, 3, 4, 5 días en alto flujo, o si pasa desaturando, se va perdiendo la oportunidad de recuperabilidad. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos que, obviamente, en condiciones de emergencia, valorar los flujos intrahospitalarios, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Acá lo que tenemos que optimizar son los recursos, minimizar los ingresos condicionados a pruebas terapéuticas, ¿cierto? Es decir, no le voy a hacer toda la batería de examen, no necesito tomar un AGA cuando el paciente está en triaje diferenciado, ¿no? No necesito ni siquiera tomar un hemograma, simplemente le aplico el score y con el policía redirecciona al paciente a dónde va, porque en ese nivel estamos, y agilizamos los recursos, y agilizamos los flujos, y mejoramos la posibilidad de que el paciente se recupere. Segundo, la vulnerabilidad del paciente, que es la respuesta fisiológica. Recordemos los criterios de fragilidad del adulto mayor. Tuve la oportunidad de escribir en uno de los libros que se hizo de la universidad respecto al manejo del adulto mayor crítico, uno de esos capítulos, y revisando la literatura, ¿no es cierto? Y ustedes han visto que hasta el momento yo no he hablado nada de la edad. Yo no he hablado nada de la edad, porque depende de la fragilidad que tenga el adulto y la comorbilidad. Yo puedo tener un paciente de 50 años que tiene muchas comorbilidades y probablemente tiene menos posibilidades que un paciente de 60 o 70 que no tiene ninguna. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso es lo que también valora, ¿no es cierto? Evidentemente, este comité de ética. Hay que tener en cuenta que cuando ya estamos en prioridades 3, 4, que son las convencionales de ingreso UCI, obviamente sus posibilidades de recuperación son menores. Entonces, en este aspecto, ingresar a estos pacientes realmente no es lo más justo, no es responsable, teniendo en cuenta el grueso de la lista de espera de pacientes con mayor potencial de recuperabilidad. Finalmente, los dilemas éticos que tenemos que tener en cuenta y las decisiones. Hay que priorizar la maximización de la supervivencia al alta hospitalaria, nos dice esta guía española. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en Cayetano es justamente eso. Nos estamos valiendo de nuestra propia data del SAI de cuidados intensivos, en donde se ha hecho una valoración de un score basado en un NIUS-2, que es un score que ya ha sido validado en COVID, y que permite de alguna manera discriminar mejor al paciente. Lógicamente, esto no solamente lo hace el médico que valora al paciente desde triaje diferenciado, sino también lo tiene que, obviamente, analizar con el médico de cuidados intensivos, que es el que actualmente está viendo este tema y liderando el tema del comité de ética, para dar pase al cumplimiento de los principios de oportunidad y justicia. ¿Cierto? Oportunidad porque tenemos que admitir un ingreso, cada vez que admitimos un ingreso, mejor dicho, implica que otro paciente no ingrese. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien la selección del paciente, ¿no es cierto? El momento oportuno y los criterios sobre todo. Esto es lo que quería compartirles, colegas, respecto al manejo, a la detección del paciente crítico COVID. Y es importante que en futuras reuniones compartamos nuestras experiencias y compartamos el análisis de cómo nos ha ido con la aplicación de este score que ya está disponible en triaje diferenciado y que ha sido incorporado con resolución directoral dentro del plan COVID aprobado durante el mes de enero. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima capacitación.